Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan un viernes lleno de bendición para ustedes y para toda su familia. El mensaje tradicional de esta Semana Santa es el mensaje de las 7 palabras. Es una semana, para mí es la semana que cambió el mundo. Desde la entrada a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, desde su salida de Galilea, la entrada a Jerusalén, esa entrada triunfal, hasta el domingo de resurrección, hay eventos tan significativos, hay muchas situaciones de impacto que suceden en cuanto a lo hecho por nuestro Señor Jesucristo, la purificación del templo, el lavamiento de los pies de los discípulos, el ungimiento de Cristo por aquella mujer pecadora con su perfume, la institución de la cena del Señor, la traición de Judas, la agonía en el huerto, la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, la negación de Pedro, el suicidio de Judas. Todas estas cosas se ven y más aún durante toda esta semana. Es una semana de impacto, una semana que cambió totalmente el mundo. En esta semana también, que transcurre desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección, hay muchas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo menciona parábolas y enseñanzas que tenía que dejar a su iglesia y tenía que dejar al mundo entero para que supiera los secretos del reino de Dios. Inclusive en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, para mí es un deseo de nuestro Señor Jesucristo, diríamos, es el último deseo de un condenado. Él, en la oración que presenta delante de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, Él ora por sus discípulos y ora no por los que estaban nada más ahí. Dice: no ruego nada más por esto, sino también por aquellos que han de creer en mí, por tu palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Parte del impacto que la iglesia pueda hacer en el mundo es que haya unidad, y eso oraba nuestro Señor Jesucristo, le rogaba a Dios Padre, y yo creo que era el último deseo que pedía aquel que estaba condenado a morir. Isaías en el capítulo 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y este deseo que expresaba nuestro Señor Jesucristo era porque la iglesia tenía que manifestarse con un impacto tal que dejara al mundo la huella de lo que era Jesucristo, esa huella maravillosa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los sucesos del día de crucifixión harían llorar al mismo universo. Ese universo que cantó una canción, la canción más triste, cuando se puso en tinieblas y todo se oscureció. Una canción que cantó el mismo universo por ti y por mí. El mundo definitivamente ya no sería el mismo. Y nos deja grandes lecciones de vida para que ahora seamos más entregados a la palabra de Dios. Siento en mi corazón el deseo inmenso de agradecer a Dios y de llorar con Él por tanto sufrimiento que tuvo y por la profundidad de sus palabras.
Hoy recordamos las 7 palabras. Y en esas 7 palabras tendremos nuevas enseñanzas, nuevas lecciones. Quiero mencionar la primera palabra que nos mencionan los evangelios. En el evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34, dice la primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo me preguntaba, ¿de veras no sabían lo que hacían? ¿De veras aquellos que crucificaban a nuestro Señor Jesucristo no sabrían lo que hacían? Y nuestro Señor Jesucristo estaba seguro que su intercesión, su oración intercesora por ellos, estaba seguro de que ellos no sabían lo que hacían. En el ejercicio del perdón, mis amados hermanos, cuando nosotros queremos ser prácticos en el perdón, no puede ser con un esfuerzo sobrehumano. Tiene que haber un hálito del Espíritu de Dios para que surja en nosotros la necesidad y la emoción y el sentimiento de perdonar. Un Dios que nos llena con su amor para poder practicarse ese perdón en plenitud. Y cuando digo en plenitud, es porque tú quedas libre y dejas libre a la otra persona con la cual tienes alguna situación que aparentemente es irreconciliable. Este perdón solo se logra a través de la influencia de amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la influencia de amor de nuestro Señor Jesucristo está en tu vida, entonces el perdón surge como agua en manantial. El perdón surge de una manera natural, transparente, de tal manera que te libera. Pero los receptores de la oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo no estaban preparados para eso. Su odio, su ira, todos sus sentimientos frustrados se estaba vaciando en un solo hombre. Y a pesar de eso, nuestro Señor Jesucristo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente, hermanos, no sabían. Y les voy a decir por qué no sabían porque ignoraban las Escrituras. Efectivamente, no conocían las Escrituras. Isaías capítulo 53, verso 12, nos profetiza, dice: Por tanto yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Era la profecía de Isaías. Fue contado con los pecadores. Y fíjense lo que dice: habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Es decir, la misma oración estaba profetizada, pero ellos no lo conocían. Acuérdense que ellos esperaban al Mesías prometido en un caballo y con un ejército. Pedro, cuando predicó y dijo: a ese que ustedes crucificaron, la primera predicación que se manifiesta de Pedro en Hechos de los Apóstoles, dice: ustedes lo crucificaron, pero lo hicieron por ignorancia, ustedes y sus gobernadores. Por eso nuestro Señor Jesucristo oraba tan profundamente y decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. No conocían la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando predicaba, también decía: a los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron condenándolo de esa manera. Porque no conocían la profecía y cumplieron con la profecía establecida por ignorancia. Y condenaron a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, mi amado hermano, la ignorancia no libra del pecado. Y el pecado trae consigo muerte. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan testimonio de mí. El personaje central de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Es notable que las dos primeras frases, hermanos, las dos primeras palabras se dirigieran a los transgresores, a los que huyen, a los que injurian a Jesucristo, a los que están alejados de Cristo. La segunda palabra que viene en Lucas 23:43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo en medio de dos asesinos. Y en medio significaba que Él era el peor de los asesinos. Así lo estaban crucificando.
Y mientras uno representa a aquellos que van por el camino ancho e injuriaba a Jesucristo y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos. Y mientras los demás gritaban y ofendían a nuestro Señor Jesucristo, representan esos que lo rechazan, esos que evidencian todo el pecado y que no desean que Jesucristo more en su corazón. Pero el otro reconocía su pecado. Él ningún daño hizo. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Acuérdate de mí. Y cada vez que alguien se acerca, ese otro mundo que se acerca a nuestro Señor Jesucristo para confesar los pecados, será perdonado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque en estas dos intervenciones, ante los que lo crucificaban, ante aquellos dos delincuentes en medio, nuestro Señor Jesucristo nos da la lección de que debemos de estar agradecidos con Dios porque le hemos recibido, porque hemos declarado nuestro pecado y porque Jesús en nosotros nos da la libertad de la muerte. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Una tercera palabra era no nada más por el sentido filial que despertaba su madre. Definitivamente Jesús amaba a su madre, y más que el encargo de una madre a un hijo, o de la responsabilidad que pudiera acarrearle a Juan el hecho que le dijera ella a tu madre, nuestro Señor Jesucristo lo que hacía más énfasis es en el amor al prójimo. En la semana de la entrada triunfal, nuestro Señor Jesucristo fue tentado por un fariseo para hacerlo caer y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento, el más grande mandamiento? Y nuestro Señor Jesucristo le contestó, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero ahí no se quedó nuestro Señor Jesucristo. Ahí no se quedó porque seguramente el fariseo se sintió satisfecho de la respuesta que le había dado Jesucristo. Y dijo, eso es lo que, a ver si quería ver si probarte, Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta palabra, mujer, ahí tu hijo, ahí tu madre, nos deja entrever la necesidad que tenemos de estar pensando en el prójimo. No nada más eran los sentimientos filiales con María como madre y con Juan como su amigo, sino que Cristo manifiesta con toda potencia la necesidad de reflejar el amor de Dios amando a nuestro prójimo. Si alguna vez nos preguntan por nuestro hermano, ¿eres guardia de tu hermano? Tenemos que decir sí, no como dijo Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? El amor al prójimo manifiesta el amor que le tenemos a Dios. Es primero Dios, pero si no tenemos a Dios primero con amor, difícilmente podremos manifestar el amor al prójimo. Las palabras que seguían nos manifestarían la depresión espiritual y el deterioro físico. Dos palabras más vendrían. ¿Por qué me has abandonado? Nuestro Señor Jesucristo clamaba a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Déjame decirte una cosa, ese es el sufrimiento que sufren los condenados por no reconocer su pecado. Ese es el sufrimiento de abandono total, pero no va a ser un abandono temporal, sino será un abandono eterno. Jesucristo lo tenía que vivir porque llevaba tu pecado y llegaba el mío. La luz de nuestro Dios Padre se apagaba en ese momento, dejaba de verla nuestro Señor Jesucristo misteriosamente y sentía el abandono total, porque eso es lo que sufrirán aquellos que no reciban a Cristo como su Salvador. Un abandono total. Nuestro Señor Jesucristo estaba pagando por ti, estaba pagando por mí. Y nuestro Señor Jesucristo sentía que Dios Padre le había
abandonado. Traía todos tus pecados y traía todos mis pecados. Y la depresión más fuerte en la necesidad física, sed tengo. No nada más era la sed física, sino el hambre y la sed de nuestro Señor Jesucristo de satisfacer la justicia de Dios, de satisfacer la voluntad de Dios. Era la hora del sacrificio, era la hora en que se sacrificara el Cordero Pascual, era la hora vespertina en que Cristo entregaba su vida, en que Cristo era crucificado, en que Cristo estaba terminando su vida terrenal. Y era el momento de mayor oscuridad, en donde fuertes nubarrones negros cerraban la luz que se colaba de Dios Padre, y nuestro Señor Jesucristo decía: ¿por qué me has abandonado? Y manifestaba en una gloriosa necesidad de ser humano, su necesidad de tomar agua, el agua física y el agua espiritual, aquella que salta para vida eterna, que es compartida por nuestro Dios, y que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el dador de esta agua. Finalmente vendrían dos frases: un grito de victoria y un grito de confianza. La victoria total, la palabra de Dios nos enseña que vamos de triunfo en triunfo, y la victoria total sería cuando Jesucristo aplastaría la cabeza de aquella serpiente que había dañado tanto al mundo. En ese momento Jesucristo pondría su pie sobre la cabeza de la serpiente, porque la obra redentora estaba manifestándose con un grito: consumado es. Toda la obra para la cual se había preparado nuestro Señor Jesucristo estaba llevándose a cabo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. El grito de victoria, el grito de mi obra la he terminado, he hecho la voluntad de Dios, cargué con tus pecados, cargué con los pecados del mundo, y vendrá a ser el reflejo de aquellos que quieran recibir a Cristo como su Salvador. Dice Lucas 23:40: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de expirar, Cristo manifestó su entera confianza en el Padre, y es la misma que ahora Dios quiere transmitirnos a nosotros. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Los momentos más oscuros en nuestra vida, hermanos, pueden salir adelante con la presencia y la luz de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. La salvación está a la puerta. La salvación está en tus manos para que tú la tomes, recibiendo a Cristo como tu Salvador. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Hoy es un día de recordar estos sufrimientos de Cristo, pero es un buen día para recibir a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, como el que te puede dar vida eterna. No habrá soledad en ti, y habrá confianza si tú recibes a Cristo como tu Salvador. El Señor te bendiga en esta hora. Dios haga la obra en tu vida. Dios te lleve y nos mueva a todos nosotros a una mayor entrega. Dios es bueno. El nombre de Dios sea glorificado hoy y para siempre. Oremos, hermanos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre, y te pido perdón por todas mis ofensas, Señor, por todo lo que he hecho malo. Te pido perdón, Señor, y te pido, Señor, que hagas la obra total en mi vida, Señor. Tú empezaste la obra, tú termínala, Padre. Tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Bendice a mis hermanos de la iglesia Emmanuel. Bendice a todo aquel que escuche este mensaje. Tu nombre sea por siempre y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.